Bueno, hola chicos y chicas. Vamos a pasar ahora al tema 2 de esta materia de geología y hidrología. Y esta teoría habla sobre la tectónica de placas, ¿sí? Y primero vamos a ver algunas generalidades. Lo primero de todo es definir lo que es la litosfera, ¿sí? Que es una capa sólida, la más externa de la Tierra, y está compuesta por la parte superior del manto. ¿Sí? El manto tiene una parte inferior y una parte superior, ¿sí? Y la corteza terrestre, limitada hacia el exterior por la atmósfera y hacia el interior por la astenosfera, ¿sí? Que es la capa viscosa del manto superior. La litosfera es la capa más rígida de todas las capas de la Tierra, ¿sí? Y la temperatura se va incrementando conforme avanzamos en profundidad, llegando a 1280 grados centígrados. Hay dos tipos de litosfera, la oceánica, que es más delgada pero más densa, y la continental, que es más gruesa pero menos densa. La tectónica de placas es una teoría global que lo que explica es que la corteza de la Tierra se divide en diferentes placas que se van moviendo de manera independiente y que se forman en algunos lugares y se funden en otros lugares de la Tierra. Esta teoría de la tectónica de placas se basa en tres antecedentes: la hipótesis de la deriva continental, el modelo de las corrientes de convección del manto y la hipótesis de expansión del fondo de los océanos. El modelo de deriva continental fue propuesto por Alfred Wegener en 1912, sin embargo, no fue aceptado hasta aproximadamente los 70, ¿sí? Este modelo se fue amparando en diferentes teorías conforme avanzaban los conocimientos científicos hasta llegar a ser aceptada. Lo que propone Wegener es que existió un supercontinente llamado Pangea que se comenzó a fragmentar en continentes separados. Este modelo tiene diferentes pruebas que lo soportan, por ejemplo, pruebas geológicas que lo que nos muestran es coincidencia de orogenias y coincidencias de formaciones, diferentes formaciones entre diferentes continentes, por ejemplo, entre Norteamérica y Europa, entre Sudamérica y África, ¿sí? Hay pruebas paleontológicas, o sea, se han encontrado fósiles similares en diferentes continentes, y pruebas paleoclimáticas que nos demuestran, sobre todo las pruebas paleoclimáticas, una de las formas de encontrarlas es a través de los fósiles vegetales o de polen. Y bueno, también muestran climas coincidentes para diferentes periodos de la historia de la Tierra entre diferentes continentes. El otro modelo es el de corrientes de convección del manto, que está propuesto por Holmes en 1945, y lo que propone es que, al igual que todos los fluidos, el magma que está en el manto inferior presenta movimientos de convección. Entonces, esos movimientos de convección permiten el desplazamiento de las placas de la litosfera. Y también, debido a estos movimientos, es que se generan y se destruyen las placas continuamente. La hipótesis de expansión del fondo oceánico es de Hess, del 62, y lo que propone Hess y lo que descubrió es que en las dorsales mesooceánicas, las dorsales son como cordilleras, ¿sí?, que se encuentran en el fondo de los océanos, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es América y acá tenemos África y esta es la dorsal atlántica. Y lo que él propone es que el océano se crea constantemente, el fondo del océano se crea constantemente en esas dorsales. Entonces, cerca de la dorsal tenemos edades más jóvenes, que están aquí con rojo, y alejado de la dorsal tenemos colores, el verde y el azul, que son edades más antiguas. Esto coincide con las inversiones de polaridad de la Tierra, o sea, la Tierra
no siempre tuvo el norte magnético coincidente con el norte geográfico. Hubo sucesivas inversiones a lo largo de los millones de años de la historia de la Tierra. Entonces, si nosotros tomamos una dorsal oceánica, podemos ver que las franjas de inversión de la polaridad son coincidentes a ambos lados de la dorsal. Esto implica que el océano, el fondo del océano, crece de manera igual hacia ambos lados. La teoría global de la tectónica de placas es una teoría que permite explicar diferentes fenómenos geológicos, ¿sí?, debido a las mismas causas. Estos fenómenos que se pueden explicar son los sismos, el vulcanismo, las orogenias, la expansión de los océanos, la deriva de los continentes y la formación de yacimientos minerales. Las placas litosféricas que forman el planeta, la litosfera de nuestro planeta, ¿sí?, se dividen en algunas principales y otras secundarias. Pero dentro de las principales tenemos la norteamericana, la sudamericana, la del Pacífico, la africana, euroasiática, australiana y antártica. Y otras que son igualmente importantes pero más pequeñas, la índica, la arábiga, la de Nazca, la de Juan de Fuca, la de Cocos, la filipina y la de Scotia. Las placas, estas pueden moverse de diferentes maneras. Se pueden separar y cuando se separan se dice que entre esas dos placas hay límites divergentes, pueden chocar y eso se llaman límites convergentes, o se pueden deslizar, ¿sí?, una contra la otra y eso se llaman límites transformantes. Si volvemos al mapa anterior vamos a ver que hay unas flechitas acá rojas que nos indican cómo se están moviendo estas placas. Por ejemplo, la placa africana y la placa sudamericana convergen en la dorsal oceánica del Atlántico. Y estas placas se están moviendo, o sea, se están separando continuamente. ¿Por qué? Porque se está formando nueva placa en el centro del océano, en la dorsal. Acá tenemos nuevamente los tipos de bordes. Entonces, en la dorsal hay fronteras divergentes, en la dorsal oceánica. En una fosa oceánica hay fronteras convergentes, donde una placa se mete por debajo de la otra, eso se llama subducción, ¿sí? Y hay otros lugares donde las fronteras son transformantes. Y acá abajo se muestran las corrientes de convección del manto, o sea, cómo el magma se va moviendo, se enfría y baja, se calienta y sube, ¿sí? Y eso hace que se muevan las placas oceánicas que flotan por sobre el magma. Los límites divergentes o constructivos, ¿sí?, son estos que forman nuevas placas. Estos límites tienen intensa actividad volcánica y sísmica, ¿sí?, y se forman, o sea, las placas se forman cuando el magma aflora, ¿sí?, y se va solidificando cuando llega a la superficie por la diferencia de temperatura. Entonces, pueden estar en las dorsales oceánicas, como vemos acá, que es entre América y África, en las zonas de rifting continental, como vemos en esta zona, entre la península arábiga y África. Toda esta zona es una zona de rifting continental donde se está formando nueva corteza en el continente. En Islandia también pasa lo mismo, por eso hay esta cantidad de fumarolas o geysers continentales. Convergentes o destructivos se dan en las zonas de subducción, ¿sí? La subducción consiste en el hundimiento de una placa oceánica por debajo de otra, ¿sí? En el límite de ambas placas se origina una fosa oceánica. Si pensamos en Chile, por ejemplo, ustedes saben que hay una fosa oceánica que está inmediatamente luego de la costa, ¿sí? Esto es porque hay una placa de subducción, hay una zona de subducción que fue lo que originó la cordillera de los Andes, por ejemplo. Entonces, en las zonas de subducción, como hay mucha actividad y hay mucha presión
suele haber formaciones de montañosas, o sea, esta subducción y esta presión puede originar plegamientos y actividad volcánica. En el caso de que este límite convergente se dé dentro del océano, puede originar un arco de islas volcánicas, por ejemplo. Acá hay un ejemplo de una zona de subducción con márgenes continentales que se da en el límite entre la India y el resto de Asia, o sea que forma la cordillera del Himalaya. Y se une la placa tibetana con la placa índica, ¿sí? Este sería como el gráfico de ese ejemplo. Esto se formó por el cierre de una cuenca oceánica, o sea, originalmente en este espacio de este límite convergente continental-continental hubo originalmente un océano que se cerró porque se fueron uniendo las placas. Acá está el movimiento expresado de la placa índica, desde donde estaba originalmente en el medio del océano y cómo fue subiendo hasta colisionar con la placa tibetana y formar la cordillera del Himalaya. Los límites transformantes entonces se dan por el rozamiento de dos placas y esta es una zona de gran actividad sísmica porque la fricción entre las placas provoca grandes movimientos en la Tierra. La mayoría se encuentran en el fondo oceánico. Cuando dos placas se encuentran lateralmente, no hay ni formación ni destrucción de litosfera. Uno de los mejores ejemplos de límites transformantes es la falla de San Andrés, que es una de las más estudiadas. Acá se ve puntos calientes, son plumas de magma, o sea, son lugares donde el magma, donde la litosfera se hace más fina y el magma puede subir. Los puntos calientes pueden dar origen a volcanes solitarios, a cadenas de volcanes, ¿sí? O a arcos de... los puntos calientes pueden dar origen a cadenas de volcanes o a volcanes solitarios, a rift o a provincias, directamente provincia ígnea o volcánica se llama cuando hay muchos volcanes en la misma zona. En este mapa lo que podemos observar son las placas con sus bordes, ¿sí? Y vemos donde están estos triangulitos unidos a los límites son las zonas de subducción, las flechas indican la dirección del movimiento de las placas y los puntitos son puntos calientes distribuidos por todo el planeta. El ciclo de Wilson explica cómo los océanos se abren y se cierran y cuando se cierran se forman las cadenas montañosas. El ciclo tiene las siguientes fases. Primero, el continente se puede fragmentar por acción de puntos calientes, o sea, hay una pluma de magma que asciende y eso hace que se fragmente la litosfera. De ese modo se forma un rift, como el africano que vimos un poquito antes. En esa línea de fragmentación, ¿sí?, se empieza a formar litosfera oceánica, o sea, se empieza a llenar de agua. Entonces, esa zona es invadida por el mar y se forma una dorsal oceánica en vez de un rift continental. Entonces, ahí los continentes quedan separados por una pequeña cuenca oceánica, por ejemplo, como el Mar Rojo actual. El proceso continúa y los continentes se separan cada vez más, como por ejemplo podemos ver ahora el Océano Atlántico. Cuando la cuenca oceánica ya está madura, o sea, alcanza un gran tamaño y es muy antigua, lo que comienza a pasar es que uno de los bordes de esta corteza empieza a subducir sobre una placa continental. Entonces, lo que provoca esto es que las dos placas continentales se van acercando, ¿sí?, se acercan tanto
que en un momento, con la presión que se ejerce, pues se puede originar un plegamiento y la unificación de esas dos placas continentales, desapareciendo por lo tanto el océano, que es lo que ocurre en esta cordillera, por ejemplo, del Himalaya. Acá vemos el ciclo de Wilson, paso a paso, cómo se originan y se destruyen los océanos. En estas imágenes que vamos a ver a continuación es la evolución de las placas litosféricas, o sea, y conformación de los continentes y océanos a lo largo de la historia de la Tierra, desde los 550 millones de años en el Cámbrico, ¿sí? Cómo se van modificando hacia el Ordovícico, el Silúrico, el Devónico, el Pérmico, que acá podemos observar la formación de este supercontinente Pangea, que es a partir de donde Wegener empezó a explicar su teoría, el Triásico, el Jurásico, ¿sí? Vemos cómo la parte sur, cómo la América del Sur estaba unida con África, cómo acá se separan en el Cretácico los continentes casi con la forma actual, ¿sí? Y cómo se llega al mundo moderno. Bueno, esto es todo por ahora y seguimos en la próxima.